Hola, bienvenido a un nuevo episodio en Cultiva Presencia. Estoy súper feliz, muy contenta de sentir tu presencia, de que estés aquí. Una vez más vamos a reflexionar juntos y en este día vamos a hablar acerca del poder de la mente. Quiero compartirte algunas de las experiencias que he tenido a lo largo de estos días, de cómo he descubierto cuál es el poder de mi mente, para que tú también explores todas estas nuevas cosas que hay en nuestro poder, en nuestra creación. Pero primero quiero hablar acerca de la relación que tenemos con nuestra mente, porque es bastante curioso cómo nosotros ya estamos programados a lo negativo. Y es bastante normal porque nos desarrollamos más bien funcionamos con las cosas que vemos, que escuchamos, con el entorno en el que nos desarrollamos, y en un principio nosotros no tenemos control porque somos pequeños, somos bebés, pero el cambio puede hacerse cuando ya crecemos. Pero a veces ya no cambiamos y nos quedamos ahí, nos quedamos con las mismas creencias, las mismas programaciones. Y creo que aquí ya es como el proceso en el que comienzas a tener ese despertar, porque ya no piensas igual que antes, ya tus ideas no son las mismas que las de tus padres, que las de tu familia, que las de la sociedad. Y creo que entras en ese momento de introspección, de derrumbar creencias, porque ya no quieres creer en lo que te están diciendo porque simplemente no encaja con tu mente. Pero cuando comienzas a crear nuevas creencias, buscar tus propias ideologías, cambias completamente la relación que tienes con tu mente, porque desde un principio estamos programados a lo negativo. Y es algo difícil de cambiar, ¿sabes? Porque puedes pasar 10, 20, 30, 40 años con las mismas creencias y en el mismo estado de conciencia de negatividad. Pero lo importante es darse cuenta y cambiarlo, más allá de cuánto tiempo pase. Pero quiero platicar sobre esto, cómo la mente se enfoca en lo negativo. A mí me pasa a veces que cuando voy a comprar, pienso que va a haber un accidente, que se me va a perder el dinero, que me van a asaltar, que van a pasar millones de cosas. Y a veces me hago esta prueba. Voy a ir al supermercado o a cualquier lugar, y si llega a pasar algo, y si no llega a pasar algo de eso, realmente es que mi mente se está creando falsos escenarios y estoy exagerando las cosas. Y si es así, mi mente exagera las cosas, crea escenarios, y lo importante es que no te lo creas, que simplemente lo observes. Ok, tengo ese pensamiento, porque ya sabrás que todo lo que piensas se manifiesta, pero no todos los pensamientos, ¿sabes? Porque si piensas en un elefante, sería total descontrol que en este momento se manifestara. Tiene que haber un proceso, tiene que haber intención, energía, para que eso se llegue a manifestar. Pero si tú le das mucha atención a esos pensamientos negativos y te preocupas demasiado con el futuro, de que es que me va a pasar esto, me va a pasar aquello, y es que las noticias, y es que todo, es que el mundo está todo peor, y te comienzas a asustar, a preocupar, y lo vas a crear de alguna manera, no porque así esté destinado, sino porque tú lo estás creando. Cuando ya dejas a un lado esos pensamientos, que te digo, es un proceso bastante fuerte. Y bueno, quiero compartirte un consejo que a mí me ha funcionado totalmente para drenar esos pensamientos negativos, porque únicamente están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y esta técnica es de escribir qué te está preocupando, escribir lo que ese pensamiento no te deja fluir, no te deja vivir, no te deja ser. Y créeme que es muy liberador, porque le estás dando la atención que necesita, estás viendo la emoción, estás viendo el pensamiento, lo escribes, lo reflexionas, lo lees y lo sueltas. Y soltar es bastante fácil en este contexto, ¿verdad? Porque ya no lo piensas, lo escribes, lo ves y ya no lo piensas, porque ya no
ya no hay espacio para eso en tu mente porque ya lo plasmaste, ya le diste su lugar. Así que si tú tienes recurrentemente pensamientos negativos, te recomiendo totalmente esta técnica. Pero bueno, una vez que ya tienes una mejor relación con tu mente, tienes más pensamientos positivos, puedes ver cómo surgen varias cosas. Por ejemplo, principalmente las manifestaciones, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de todo este podcast. Y por eso es muy importante tener una buena relación con tus pensamientos, porque si piensas positivo van a venir cosas positivas y si piensas negativo van a venir cosas de la misma frecuencia. Y una de las maneras en las que yo he conocido el poder de la mente es a través de los sueños. Últimamente he tenido sueños bastante fuertes, muy lúcidos, en los que me levanto y créanme que pensé que realmente estaba en ese lugar. También he hablado mucho acerca de los sueños, que más adelante haremos un episodio hablando acerca de este tema, pero en cuestión de mi experiencia, de lo que te quiero contar, es que estos sueños en verdad parecen muy reales, que la mente lo cree totalmente. Hace poquito soñé que estaba en una clase y no sé por qué el profesor me colocó como un cable en mi brazo. Y bueno, les voy a contar un poquito de contexto del sueño. Consistía en que me colocaba el cable en el brazo y quería como ver mi... bueno, realmente no recuerdo el porqué de esa situación, pero en ese momento como que sentía mucha electricidad en mi cuerpo y como electroshocks, algo parecido así como electricidad. El chiste es que mi cuerpo comenzaba a tener mucha más energía, a tener movimientos involuntarios. Entonces, para mí en el sueño eso me dolía. Y cuando desperté, créanme que desperté con dolor en el brazo porque pensaba que sí tenía ese aparato conectado a mi cuerpo. Pero en verdad, se los juro, tenía un dolor de brazo justamente en el lugar donde me habían colocado el cable. Y eso me recordó mucho a The Matrix, donde los personajes principales entran a una simulación y cuando están en la simulación, en el mundo físico, en el mundo real, están teniendo las experiencias físicas de lo que está pasando en la simulación. Por ejemplo, probablemente ya la hayas visto, pero si no la has visto, es básicamente de que en la simulación están peleando, pero físicamente, donde están sentados proyectando la imagen mental, no está pasando nada, pero están sangrando. Algo así me recordó. También me recordó mucho al efecto mariposa, cuando el protagonista viaja a través de sus recuerdos y cuando regresa aparece con sangre, con cicatrices. Y bueno, eso también me recordó a otra película, a la de Fragmentado, donde también surgen enfermedades dependiendo del tipo de persona. Y esto me sorprende totalmente porque la mente se lo cree tan firme y tan real. Prácticamente el cerebro no discierne entre lo que está pasando en el mundo interior y en el mundo exterior. Por eso es fundamental que seas consciente de tus pensamientos, porque si constantemente estás pensando en tus problemas, en las peleas, en cosas negativas, eso vas a estar manifestando. Tu mente va a pensar que sigues viviendo en ese problema una y otra vez, simplemente porque lo estás pensando y ni siquiera lo estás viviendo de manera extracorporal, no lo estás viviendo de manera física, únicamente a nivel mental. Es muy loco cómo funciona nuestro cerebro, pero esto lo podemos usar a nuestro favor. Cuando te das cuenta de esto, dices, bueno, si se enfoca en lo negativo, si sirve de manera negativa, si sirve para afectarme, creo que también puede servirme para beneficiarme, porque en sí las cosas no son malas ni son buenas. Uno decide, perdón, el gallito otra vez, uno decide cómo lo va a usar. Así que si crees que lo que te está pasando, por ejemplo mi sueño que me lastimó, yo voy a pensar que mi mente es mala y que ya no quiero soñar, pero
tenemos el poder creador de decir, pero si yo quiero esta tal situación que suceda en mi vida, lo puedo manifestar, lo puedo intencionar, incluso lo puedo soñar, mi cerebro va a pensar que es real y se puede manifestar. Otra de las maneras que he descubierto cómo funciona este poder de la mente, que ya hablamos que son los sueños, es también por medio de las meditaciones. Este aspecto de meditaciones es totalmente personal. No quiere decir que lo que a mí me pase también te pueda pasar a ti, o lo que te pase a ti a mí también me pueda pasar. Es una experiencia que no se puede compartir porque sucede a nivel interno. Únicamente lo vas a conocer tú. Así que yo quiero compartirle algunas de mis experiencias que he tenido durante mis meditaciones. Y una de ellas es el hecho de sentir que no hay gravedad, que no hay como derecha, izquierda, arriba o abajo. Simplemente es como rotar. Te digo, es como un poco raro explicarlo, pero yo sé que la sensación algún día tú la vas a poder experimentar, porque esto es base de repetición tras repetición. Y bueno, más allá de que si lo quieres intentar o no lo quieres experimentar, yo lo he sentido y la verdad que sí es una experiencia bastante rara, porque uno está acostumbrado a que existe la gravedad y que existe derecha, izquierda, arriba, abajo, pero durante las meditaciones hay ocasiones en las que eso ni siquiera existe. Y eso a mí me sorprende totalmente, porque uno piensa que las cosas son lineales, que todo tiene una secuencia, que tiene un orden, pero a la vez te das cuenta que son creencias, son ideas que nosotros mismos planteamos para que podamos vivir de manera lógica. Si esperas que la vida sea lineal, lógica, creo que es un poco aburrido, pero cuando experimentas la vida desde la mente inconsciente, desde lo mágico, por así decirlo, que no es racional, comienzas a abrir tu mundo, a experimentar nuevas cosas, y una de esas cosas es las experiencias que tienes durante las meditaciones. Otra de las cosas que he descubierto a través de la meditación es cómo las cosas se mueven, que tienes el poder de mover las cosas. Por ejemplo, también hay otra película que creo que es súper conocida. Si eres de México, la vas a conocer. Es la película de Matilda. Si eres de otro país, pues te la cuento en resumen. Es una niña pequeñita que tiene poderes de telequinesis. Puede mover los objetos. Es muy inteligente. Vaya, creo que todos nacimos siendo Matilda, pero crecimos con una familia como la de ella y nos sumergimos así. Porque la familia de Matilda era enfocada al dinero, ver televisión, cosas del mundo físico. Y bueno, he tenido esas experiencias en las que sientes que las cosas se mueven, que flotan, pero a nivel mental, ¿sabes? No tal cual. Eso ya requiere un poco más de energía, un poco más de esfuerzo, de práctica. O puede ser que no, porque los niños pequeños tienen más, son más espirituales, porque tienen menos creencias, menos limitaciones. Y bueno, más allá de eso, a mí me sorprende totalmente cómo esto puede pasar. ¿Por qué pasa? Porque hay un gran poder en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra mente, en el lugar que nos rodea. Porque algo que mencionaba mucho Jacobo Greenberg es que este campo de energía, él lo llamaba latiz, que es como muchas dimensiones, una tras otra. Él lo mencionaba que era algo hiper complejo y que nosotros podíamos interactuar, deformar la estructura de la latiz. Eso era una de las cosas que más enfocaba Jacobo. Y prácticamente
sí es real. Hay muchas personas que piensan que no es real pues por las limitaciones, ¿verdad? Porque no hay alguien que esté en la televisión diciendo que yo puedo hacer esto, yo tengo este poder en la mente, es completamente normal. Porque jamás lo vamos a jamás lo vamos a ver ahí. Porque no quieren que despertemos nuestra conciencia, que descubramos nuestros poderes como superhéroes. Pero sí que es verdad que hay muchas personas que han hablado de esto, como Jacobo Greenberg, personas como... bueno, no se me vienen los nombres ahora, pero sí antiguos filósofos han hablado sobre nuestros poderes, sobre lo que somos, antiguas culturas. La información siempre ha estado ahí, pero no hemos sido conscientes y sobre todo no lo hemos puesto en práctica. ¿Por qué? Porque estamos totalmente sumergidos en las cosas que tenemos que hacer, nuestros deberes, nuestros pendientes, pero cuando comienzas a adentrarte un poquito, perdón, adentrarte un poquito en ti, estas experiencias comienzan a surgir por sí solas, porque si comenzamos a forzarlo, no va a pasar. Comenzar a descubrir nuestros poderes es algo que se va a dar por sí solo. No es que me tomo una pastilla y ya puedo hacer millones de cosas con el poder de mi mente. Es algo que se va construyendo, algo que se va desarrollando, como el ejercicio. Siempre vamos a relacionar todo con el ejercicio porque es a base de práctica, dedicación, esfuerzo, repetición, alto impacto emocional. Lo repites una y otra vez y ves los resultados. Y lo mismo es a nivel mental, a nivel espiritual. Tú no vas a ver la energía de los objetos por una vez que meditas a la semana. Tienes que seguir y implementarlo, cultivarlo, practicarlo, para que conozcas estos poderes que tienes en tu mente. Quizá haya una persona que tenga un nivel de conciencia más amplio que yo y pueda ver esto como, pues son principios básicos, ¿no? Yo hago muchas más cosas increíbles y la verdad dudo que esta persona piense así, porque creerse superior a otros es un nivel de estado de conciencia muy inferior. Pero si existe esa persona, es totalmente comprensible porque cada uno de nosotros vive su propia experiencia y no estamos aquí para demostrar quién puede más y quién puede menos, sino simplemente compartir para que otras personas se inspiren, crean en esto y más que nada se inspiren a poder experimentarlo. Así que bueno, yo he compartido algunas de mis experiencias que he tenido sobre mis sueños, sobre mis meditaciones, que hay momentos en los que no existe gravedad, en los que puedes mover objetos, en los que sientes que estás viviendo una experiencia real en un sueño y cuando despiertas realmente pensaste que lo estabas viviendo. Ese tipo de cosas pueden pasar alrededor del día, de un día para otro o después de muchos meses. Esto depende completamente de cada uno de nosotros, de las experiencias que hemos tenido, de nuestras creencias, de nuestras limitaciones, que yo creo que si estás en este podcast me imagino que estás en busca de romper creencias y no de fortalecer tus creencias limitantes. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio. Si es así, te invito a que te suscribas, a que le des like, que comentes tu experiencia de cómo te inspiró este podcast, si lo estás escuchando en YouTube, y si lo estás escuchando en Spotify, te invito a que me escribas un mensaje en Instagram diciéndome qué tal te pareció. Estoy como Cultiva Presencia en Instagram y podcast-cultiva presencia. Puedes compartir el episodio, etiquetarme y mandarme un mensajito. Así que sin más, te deseo una maravillosa y exitosa existencia.